Tenemos el tema que se titula La raíz del descontento. Cuando hablamos de descontento, estamos hablando de lo contrario a estar contentos, ¿verdad? El descontento es como esta insatisfacción o disgusto. Esos podríamos decir que son los sinónimos del descontento. ¿Cuál es la raíz del descontento? Sabemos que si volteamos a ver el mundo, que si volteamos a ver a las personas que no conocen a Dios, quizás podamos decir, bueno, les falta Dios en su corazón, ¿verdad? Sin embargo, cuando volteamos a ver dentro de nuestra iglesia, o cuando nosotros mismos que formamos parte de esta iglesia, tenemos estos sentimientos de descontento, de insatisfacción o de disgusto, entonces, pues esto suele llamar nuestra atención, ¿no? Porque no es algo congruente, no es algo congruente dentro del pueblo de Dios. Así que el día de esas raíces, esas causas que están ahí muy internas, que se traducen en acciones, en insatisfacción, en tristeza, en no disfrutar la vida que Dios nos ha prometido, ¿sí? Entonces, vamos a entrar más de lleno a ver la raíz del descontento. Y más adelante vamos a estudiar con detenimiento el versículo de Santiago 3:16 que ustedes ya leyeron. Bueno, en primer lugar, hay descontento, hay insatisfacción. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de una guerra espiritual, ¿no? Tenemos al enemigo de Dios queriendo, pues ahora sí que afectar a su pueblo, o sea, al pueblo de Dios quiere afectarnos. Y por otra parte tenemos este versículo que quizás alguno de ustedes impactó, ¿verdad? Que dice que Jesús no ha venido a traer paz a la tierra, sí, sino vino, dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Y por ahí de repente quizás dijéramos, bueno, a ver, ¿cómo es posible si sabemos que Dios es paz, que Jesús cuando vino a esta tierra, pues vino a enseñarnos el camino de la paz, el estar teniendo esa relación con Dios, esa relación que quizás se había roto entre la humanidad y Dios mismo. Sin embargo, este versículo nos hace ver lo que es una realidad en nuestras vidas, que cuando nosotros conocemos a Dios, de repente no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios tiene un mensaje de amor, de salvación, este mensaje muchas veces no es entendido por la humanidad, no es entendido por las personas que no temen a Dios y eso puede generar problemas, puede generar agresiones, puede generar guerra y ha generado guerra y persecución. Nosotros sabemos perfecto esto, ¿no? Y entonces nos encontramos como pueblo de Dios siendo hostigados, siendo atacados por el enemigo de muchas formas, ¿no? Entonces, en primer lugar, el hecho de que en nuestra iglesia de repente encontremos insatisfacción y descontento, pues es también porque hay una guerra espiritual y porque al enemigo de Dios no le gusta vernos consagrados a Él y entonces utiliza a las personas que muchas veces es nuestra familia, los mismos hermanos de la iglesia, que son nuestros amigos quizás, y las utiliza a veces para que estén en nuestra contra, ¿no? Y lo que pudo haber sido color de rosa, pues no lo es. Sin embargo, esto es normal y debemos estar conscientes en eso. Fíjense que aquí hay 3 ideas que me gustaría compartirles hoy. Primero, es un error pensar que el mensaje que se ha de predicar, la salvación, el evangelio, produciría armonía como único resultado. Nosotros sabemos que cuando se empezó a predicar el mensaje, cuando los primeros discípulos pues comenzaron a hablar de Jesús y sobre todo les tocó hablar acerca de su muerte, de su resurrección y de la vida eterna, pues obviamente no se toparon con una respuesta positiva en todos los lugares. Se toparon con barreras, se toparon con críticas, con burlas y muchas veces fueron perseguidos, incluso hasta murieron. Entonces debemos de tener bien claro que cuando nosotros queremos estar bien con Dios, queremos estar consagrados, queremos tener una vida espiritual plena y conocerlo más a Él, vamos a tener ataques, ¿sí? Vamos a tener ataques del enemigo de Dios.
Y pues no debemos sorprendernos si en el transcurso del ministerio o del trabajo de aquí de que se hace en la iglesia surgen diferencias, ¿no? Igual en nuestra familia pueden surgir diferencias por las creencias, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Sin embargo, lo triste es cuando nosotros podemos encontrar esas diferencias dentro de la iglesia, ¿sí? Y son cosas que van a suceder porque el enemigo de Dios está despertando en otras personas ese espíritu de egoísmo, de hipocresía, que vamos a ver más adelante. Y otro tercer punto es que cuando una persona hace la paz con Dios, con frecuencia el mundo la considera que enemiga, ¿verdad? Que es lo que ya estamos mencionando. Y por eso ahí en Mateo 10, pues vemos algunos versículos que nos dicen que pues debemos de elegir a Dios en primer lugar, y en primer lugar incluso antes que nuestros padres, ¿verdad? Que nuestras parejas, que Dios debe ser el primero en nuestras vidas y a Él, para Él es la honra y la gloria. Y muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos no van a entender eso y pues por eso vamos a pasar por ciertas dificultades, ¿no? Aquí el objetivo de la lección es que pongamos los pies en la tierra y que sepamos bien que estamos en medio de una guerra espiritual y que no estamos exentos de problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y que nosotros mismos, si nos dejamos influenciar por el enemigo de Dios, podemos ser esa persona que le genere problemas a otros, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta parte y vamos a ver cómo es que en algunas historias que la lección nos permitió leer, estudiar, podemos ver que resalta un espíritu combativo, ¿no? Vimos algunas parábolas, vimos también cuando Jesús estaba pues celebrando ya la última cena y estaban los discípulos pues preocupados por quién iba a ser el mejor y se generó cierta disputa, ciertos problemas. Entonces, no hay que olvidar que el espíritu combativo va a estar presente en nuestra iglesia y en el mundo, ¿no? Hasta que Jesús venga y otra vez se haga todo nuevo. Tristemente, el espíritu combativo es aquel que tiene la disposición para pelear. Y ese espíritu combativo, pues lo podemos tener nosotros, ¿no? Como personas. Y las disputas y las luchas internas pueden arruinar un momento de perfecta comunión. Esto es algo que no es de extrañarse que cuando va a haber un tema importante o cuando hay un momento solemne o en algún programa de la iglesia, algo importante, suceden ciertas diferencias o ciertas problemáticas. ¿Por qué? Porque Satanás comienza a utilizar personas y les empieza a infundir este espíritu combativo para que estas personas pues estén siempre alertas y siempre listas para qué, para ver algo malo, para contender, para pelearse, o ese espíritu de rivalidad, ¿no? De quién es el mejor, de quién tiene un cargo, quién tiene influencia, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, es bien preocupante esta situación, pero bueno, es algo que Dios nos ha dicho que va a suceder, pero lo importante aquí con esta reflexión es que nosotros identifiquemos si el espíritu combativo está en nosotros mismos o si nos estamos dejando influenciar por el enemigo de Dios. Eh, También es un hecho que entre más ganas tengamos de consagrarnos a Dios, como les había mencionado, pues vamos a recibir ataques y no solamente los ataques fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por personas que somos seres humanos con defectos y que pues tenemos cierta naturaleza pecaminosa que de repente pues nos hace sacar nuestro lado negativo, ¿no? Pero también esto puede ser porque los ángeles de Satanás y Satanás están utilizando a personas para atacarnos. Dice aquí algo bien cierto, ¿no? Que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Qué triste, ¿no? Pero pues así es la situación. Dice que los impedimentos para el vigor y el éxito, ¿cuál vigor y cuál éxito? Pues el vigor y el éxito espiritual, ¿no? Estos impedimentos provienen mucho más
de la misma iglesia que del mundo, ¿ok? Los incrédulos tienen derecho a esperar que nosotros, que los que profesamos ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, pues hagamos más que cualquiera que otros para promover y honrar las causas que representan por su vida consecuente. Es decir, que nosotros, como formamos parte de la iglesia, pues deberíamos de ser un ejemplo, ¿no? De piedad e influir de manera positiva. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia dentro de la iglesia, pues no se ve esto, ¿no? Dice aquí, con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Hace poco estaba viendo el Facebook y una colega mía, una nutrióloga de aquí de Durango, publicó algo que me llamó la atención. Es una nutrióloga que tiene influencia dentro de aquí del estado y publicó lo siguiente, ¿no? Que si los cristianos mentían, que o sea, que ella era católica, pero quería saber, quería ver la opinión de las personas de que si un cristiano tenía, ya me acordé, decía que si un cristiano tenía reglas y si los cristianos mentían. A lo cual yo dije, bueno, me llama la atención su cuestionamiento, comencé a ver varios comentarios, como que la gente piensa que si nosotros somos cristianos, pues debemos de ser perfectos y el ejemplo máximo o sea, de buen comportamiento, de valores, ¿no? Y en estos comentarios pues encontraban varias opiniones donde decían que los cristianos pues eran hipócritas y que los cristianos deberían de comportarse de una forma y no lo hacían, y que así había cristianos mentirosos y que muy fanáticos, etcétera, ¿no? Dentro de los comentarios había buenos comentarios coherentes y otros que sí se generaba como que cierto odio o desprecio hacia los cristianos, hacia nosotros como cristianos. Pero pues comenté y junto con otros jóvenes, otras personas cristianas que comentamos, pues comentamos que como todas las personas, pues somos seres humanos y que pues de repente cometemos errores, ¿no? Y que si llegamos a mentir y que llegamos a cometer otro tipo de errores, que no solamente por el hecho de pertenecer a una religión y a ser de una iglesia cristiana, pues seamos puros y perfectos, ¿verdad? No. Pero también comentaba que pues nuestra conducta y nuestro carácter tendría que reflejar a Dios y que si nuestra vida era de constante mentira, pues ahí estaría dudoso el que fuéramos llamados cristianos. Pero si mentimos en alguna ocasión, pues es parte de ser humano y no estoy diciendo que sea algo bueno, sino que es parte de nuestra naturaleza. A lo que voy es que muchas veces nosotros como cristianos podemos cometer errores, pero tenemos o sentimos el deseo de no volverlo a hacer y nos arrepentimos y buscamos la solución y pedimos ayuda de Dios y de su Espíritu Santo para que nos transforme. Pero si como cristianos nosotros nos enfocamos en ese pecado, en esa actitud y nuestra vida es un constante mentir, es un constante de egoísmo, es un constante de buscar pleitos o de avaricia, como lo vimos aquí, entonces eso ya va a repercutir obviamente en nosotros, en nuestra vida espiritual, pero también vamos a ser una piedra de tropiezo para las demás personas. Entonces aquí dice que debemos de tener cuidado, ¿no? La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Qué duro es esto. Yo creo que esto nos invita a cada uno de nosotros a pensar en nuestras actitudes, en lo que hay dentro de nosotros, en nuestros pensamientos y en ver qué tanto está influenciado por Dios o qué tanto está influenciado por el enemigo y no me estoy dando cuenta. Porque al final de cuenta, todos formamos parte de la iglesia, ¿no? Y podemos llegar a cometer este error. ¿Cuáles son las raíces de no sentirnos bien, de no experimentar la paz de Dios, de no experimentar el ser cristiano, ese gozo que Dios nos dice que tengamos gozo, que tengamos paz? ¿Cuáles son esos sentimientos o actitudes que no nos permiten poder dar testimonio, poder ser un buen ejemplo?
Bueno, tenemos algunas cosas como, algunas, pues no cosas, algunas actitudes o sentimientos que son egoísmo y avaricia. Y eso los estudiamos muy bien en la lección. Y bueno, ¿qué es el egoísmo? El egoísmo, pues es, aquí les comparto una definición que es sentir amor excesivo hacia uno mismo, ¿no? El ser egoísta es buscar solamente el bien, ¿sí? La satisfacción personal, sin importar qué piensan las personas de al lado, sin importar si estoy afectando a mi prójimo, ¿no? Sin detenerse a pensar en los demás. Y bueno, tenemos el ejemplo de egoísmo que Satanás pues tuvo egoísmo y eso lo impulsó a rebelarse contra Dios mismo, ¿no? Y de ahí empezó todo esta situación del pecado, ¿no? Pero el egoísmo muchas veces lo dejamos, empieza con un pensamiento pequeñito y luego alimentamos ese pensamiento y luego somos personas que tenemos cierto ego y pues nada de esto va con los principios de Dios, con lo que Dios nos ha enseñado. Dios nos ha enseñado que al contrario, no deberíamos de ver solamente por nuestro bienestar, sino que también debemos de ver como hacia los demás, servir a los demás, como Él lo vino a hacer, tener este espíritu de humildad, de servicio, de amor por el prójimo, y el egoísmo es contrario completamente a lo que Dios desea que nosotros hagamos o expresemos, ¿no? ¿Qué más? Si nosotros comenzamos a basar todas nuestras decisiones, a basar nuestra vida para satisfacer lo que nosotros queremos, pues entonces estamos alejándonos del plan de Dios. Dice aquí, si el amor a Dios y a los demás no impulsa nuestras decisiones y prioridades en la vida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir graneros, vamos a construir esos graneros para guardar tesoros terrenales y pondremos menos tesoros en el cielo. Creo que el hecho de que nosotros estemos conscientes que esta vida no va a ser para siempre, que hay algo mejor, que Dios nos ha prometido tantas cosas y que esto pues es simplemente, esta vida es un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo se nos va, cuán diferente sería nuestro día a día, ¿no? Y nuestras acciones, nuestras actitudes serían más para invertir en cosas del cielo y no en acumular para nosotros mismos. Y también serían este cambio que nos lleve a buscar al prójimo y a ver las necesidades del prójimo para compartirles también esa esperanza que tenemos, ¿no? Entonces, el egoísmo es una de las raíces del descontento que estudiamos y que va muy de la mano con la avaricia. La avaricia es un tipo de egoísmo también. Esta palabra de avaricia deriva del término avaritia de latín y señala esa búsqueda excesiva de riquezas y muchas veces solamente asociamos avaricia con riquezas, ¿no? Pero también es esa búsqueda de estatus, es esa búsqueda de poder, ¿sí? De tener yo todo lo que sea posible y acumular para mí mismo, ¿no? Sin importar si voy a compartir a los demás. Este sentimiento o esta actitud de avaricia es súper peligrosa y muchas veces nos dejamos llevar por esto, ¿no? Por las influencias que tenemos de que pues debes de satisfacer tus necesidades, que tú te lo mereces todo, que tú puedes todo y entonces de repente podemos confundirnos un poco y volvernos avaros. Y vemos en la Biblia, en la lección estudiamos algunas historias que hacían referencia a la avaricia, al acumular, al querer más, a querer ser el mejor. ¿Y cuántas veces nosotros no nos preguntamos, no decimos, híjole, yo quisiera tener ese cargo o yo quisiera ser el mejor, quisiera tener poder porque así podría tener admiración, podría tener quizás todo lo que yo quisiera, ¿no? Y esos pensamientos a veces los tenemos muy, muy adentro y en ocasiones no los sacamos, ¿verdad? No nos atrevemos a sacarlos, pero esos pensamientos que están internos, pues se convierten en acciones y aunque directamente no lo hagamos de una manera consciente, de repente salen algunas cosas
que dejan ver que tenemos o que estamos dominados por un espíritu de avaricia, de quererlo todo, de querer tener poder, de querer tener estatus. Y eso es muy peligroso, pues que está completamente o sea, en contra de lo que Dios desea, ¿no? Que seamos humildes, que veamos al prójimo, que seamos compartidos y que aceptemos la voluntad de Dios y el lugar donde Él nos quiere tener. Hay que tener cuidado y no pensar que Dios no quiere que nos vaya bien o Dios no quiere que incluso lleguemos a tener riquezas, ¿verdad? O sea, no es eso, sino que nuestro motor de vida no sea el acumular y el tener, sino que si llegamos a tener algo, sea porque reconozcamos que Dios lo ha puesto en nuestras manos y que es su voluntad, ¿ok? Bueno, este versículo pues nos dice que es un consejo que nos da Jesús, ¿no? O sea, que tengamos mucho cuidado cuando pase por nuestra mente esos pensamientos, cuando pasen por nuestra mente esos sentimientos de que yo voy a ser mejor, y no tiene nada que ver con la autoestima sana, ¿verdad? Como ya les mencionaba. Dios sabe que esos pensamientos nos pueden llevar a la ruina y nos alejan de las cosas eternas, ¿sí? Entonces dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee, sino que la vida del hombre consiste en qué? Pues en todo lo que Dios nos puede dar, ¿no? Y que no es algo que se materializa, ¿sí? Entonces, esto de la avaricia, el no tener o no estar en el estatus que yo quiero, pues me puede hacer infeliz y me puede estar evitando disfrutar las bendiciones que Dios tiene para mi vida y me puede amargar y entonces yo puedo que, si estoy amargado, si estoy infeliz, ¿cómo voy a poder adorar a Dios? ¿Cómo voy a poder disfrutar? ¿Cómo voy a poder ser una buena influencia para el pueblo de Dios, para la iglesia? ¿Cómo voy a aportar algo bueno al prójimo? ¿Sí? ¿Y qué más nos dice aquí? Que cuando nosotros tenemos estos sentimientos de avaricia, cuando nosotros somos egoístas, estamos en los lazos de Satanás. Y Dios no puede aprobar ni el más mínimo grado de avaricia o egoísmo. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Porque decimos, bueno, pues como naturaleza el ser humano es egoísta, ¿verdad? Dios no aprueba eso. Dios no aprueba el egoísmo ni la avaricia, pero Dios te ama, ¿sí? Entonces, tampoco confundamos las cosas, pero también Él quiere que nos demos cuenta de cuando estamos yéndonos por estos sentimientos, estas actitudes y hagamos un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos que somos avaros, que somos egoístas, pero seguimos congregándonos y seguimos orando, pero no estamos conscientes de ese mal, ¿qué va a pasar? Dice que Dios aborrece las oraciones y súplicas de quienes ceden ante estos vicios. O sea, Dios nos ama y nos acepta como somos, si somos avaros, si somos ególatras, etcétera, ¿no? Pero en el momento en que el Espíritu Santo te hace ver esto, entonces te ayuda a cambiar, ¿no? Y entonces, si tus oraciones son sinceras para cambiar estos sentimientos, pues obviamente que van a ser escuchadas. Pero si eres egoísta, pues nunca vas a orar de manera sincera hasta que Dios te haga ver las cosas, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo te ponga las cosas claras y entonces sí, puede haber un cambio en tu vida, ¿no? Dice que como quiera que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, pues, ¿qué hace, no? Induce a los hombres y sobre todo a nosotros que estamos dentro de la iglesia a que seamos como codiciosos, egoístas, avaros. Y entonces, pues Satanás se regocija de vernos así, ¿verdad? Y de ver todos los males que podemos provocar y pues que de ser un momento de comunión quizás a veces en la iglesia o de tener comunión con los hermanos o de tener un programa bonito que pueda ayudar a otros, pues se convierte en algo triste y algo que afecta a todos, ¿no? Entonces dice que si los tales abrieran los ojos, verían a Satanás alegrándose por ellos, con ese espíritu que de repente nos puede dominar y, ay, vamos a hacer un conflicto y ahí voy a poner mis intereses sobre los otros y ahí no voy a escuchar, pues Satanás está alegrándose, está muy feliz de que hayamos cometido eso, de que hayamos actuado de esa forma, ¿sí? Entonces debemos estar conscientes en que Satanás nos tiene en sus manos, en sus lazos, cuando nosotros
pues nos conducimos así por la vida, ¿no? Con estas situaciones, estas sentimientos negativos. Y pues, ¿qué pasará cuando hay todo esto, no? Aparte de descontento, pues ahora sí vamos a ver el versículo central de la lección que nos dice, esta es la versión de Dios habla hoy, me parece, que dice, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Y esto pasa en nuestra iglesia, ¿sale? Entonces, donde hay envidias y rivalidades, ¿qué significa eso? Vamos a desglosar un poquito lo que dice. La otra versión dice que en vez de desorden, utiliza otra palabra que es perturbación. Es decir, donde hay envidias y rivalidades, hay perturbación. ¿Y qué es perturbación? Pues desorden, tumulto, inquietud. Cuando veamos esas cosas, Satanás está ahí bien feliz viendo cómo se está desarrollando esta problemática, estas de repente comentarios que nos perturban, que nos hacen romper la comunión y la adoración a Dios muchas veces, ¿no? La adoración sabemos que es personal, pero la adoración como iglesia también se ve afectada, ¿no? Dice que el egoísmo en la familia, yo creo que esto lo hemos pasado todos, ¿no? Cuando algún familiar, cuando un miembro de familia es egoísta, pues nos afecta, ¿no? Y produce inestabilidad. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando hay egoísmo en la iglesia, cuando se permite que este mal, pues se multiplique y haga sus desastres y problemas, pues va a producir inestabilidad, ¿sí? Y entonces esa inestabilidad va a causar confusión y desventura y puede lastimar a muchas personas y puede alejar a muchas personas y frustrar o alterar su crecimiento espiritual, ¿no? Esto es bien delicado. La sabiduría que no es de lo alto, sino la sabiduría que es del mundo, finalmente revelará su naturaleza mediante sus frutos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, pues no, decimos, no, nadie se da cuenta de mis pensamientos, si supieran lo que estoy pensando, pero de repente hago algo, digo algo, me comporto de cierta forma y ahí está el fruto del egoísmo, ¿no? Entonces, es bien importante detectar si estamos siendo parte de esto y si estamos siendo egoístas y afectando a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros amigos, ¿no? Y también dice el versículo, que me va a regresar un poquito más, dice, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad, la otra versión dice que también hay obra perversa, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que es una obra mala, pues es perversa, es mala, pero también es una obra inútil, es decir, no va a tener frutos, no va a ser de edificación para nadie, no sirve para nada, ¿sí? Y es duro, ¿verdad? Porque si donde hay contienda, donde hay celos, donde hay este espíritu de egoísmo, de discordia, pues no va a prosperar nada, no va a ser fructífero, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto de esta forma, dijimos, híjole, o sea, ¿de qué nos sirve tanto decir que igual si lo trasladamos aquí a la iglesia, pues que estamos todos juntos y que estudiamos y todo, cuando existen estos problemas que al final pues no van a traer nada bueno, ¿no? Dice, un programa cuya base es el egoísmo y que es promovido por un espíritu contencioso, ¿qué va a pasar? Fracasará finalmente debido a qué? A su propia debilidad. El pecado y el egoísmo nunca van a producir armonía. Juli, qué duro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, estamos aquí viendo estas raíces, esto que de repente como seres humanos se nos sale de las manos, que de repente estos sentimientos nos están pues llenando a veces y no nos damos cuenta. ¿Para qué? Pues vamos a ver que sí hay solución, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar a la hipocresía. La hipocresía consiste en fingir. Fingir que lo que nosotros realmente somos, lo que pensamos, los sentimientos que tenemos, ¿no? Y también es disimular, cuando las personas o cuando disimulamos nuestra verdadera personalidad y pues actuamos no de acuerdo a esta, ¿no? Si lo dejamos en resumen, pues la hipocresía es fingir, ¿ok? Y en la lección, pues nos hace referencia a la hipocresía
de los fariseos, ¿sí? Y su egoísmo, ¿no? Y vamos a ver aquí lo que nos dice el espíritu de profecía acerca de esa hipocresía. Dice que la hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. Es decir, el espíritu egoísta, uno de sus frutos, pues es la hipocresía, porque a veces es bueno fingir, ¿para qué? Para obtener lo que yo deseo, ¿no? O sea, no es bueno, más bien, va de acuerdo, ¿no? O sea, ¿quieres tener algo? Pues sé hipócrita. Entonces va de acuerdo con el egoísmo, no es algo bueno. La glorificación propia era el objeto de su vida, ¿de quién? De los fariseos. No era la glorificación a Dios, era el sentirse bien y el que las personas lo reconocieran. Y otra cosa, no solamente los fariseos, sino que los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, que suena como nosotros, ¿verdad? No habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Y creo que todos tenemos o pasamos por este problema en ocasiones, ¿no? Que de repente, híjole, yo quisiera esto y me gustaría estar ahí, etcétera, ¿no? Y es algo normal dentro de un ser humano. Pero pues, como la levadura, si se le deja completar la obra, es decir, si no se detiene a tiempo esos pensamientos, si no se los sometemos a Dios para que no den fruto, entonces, así como la levadura, si se le deja completar su obra, ocasionará que corrupción, descomposición y el espíritu egoísta, ¿sí? ¿De dónde viene el espíritu egoísta? Pues de guardarse todos esos pensamientos y no darles un freno. Si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. ¿Cuán confundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor? A veces decimos, bueno, no, es que un pecado es el adulterio, el matar, el robar también, ¿no? Pero la hipocresía, el egoísmo, el ser falsos también es un pecado, ¿sí? Y de repente lo tomamos como, ay, pues algo que no tiene tanta importancia, cuando puede destruir nuestra vida, puede destruir nuestra alma. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo, ¿sí? A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. O sea, los mismos discípulos tuvieron esta lucha en sus mentes, ¿no? Y en sus actitudes. Nosotros vimos cómo se estaban peleando por ser el mejor. Dice, mirad y guardaos de la levadura de qué? De los fariseos. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Para Jesús somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos, si somos incongruentes, cuando hacemos que la religión sea más difícil para los demás y no lo aplicamos nosotros, ¿sí? Cuando queremos que nos aplaudan por nuestro fervor religioso y que se den cuenta que soy súper consagrado y que vean cómo ayudo a los demás y todo como que me reconozca, ¿no? Que se reconozca eso. Cuando exigimos honor y reconocimiento que solo pertenecen a nuestro Padre Celestial. Híjole, qué duro, ¿verdad? Hipocresía. Sabemos que en los versículos que leímos, pues Dios no se refería a nada bueno cuando uno era hipócrita. Pero bueno, hasta ahora hemos citado tantas cosas y yo creo que, y espero que todos estén pensando y digan, bueno, yo seré así, yo tengo pensamientos, identificando, ¿verdad? Porque nadie de nosotros estamos exentos pues a no tener estos pensamientos. Todos nosotros tenemos pensamientos de egoísmo, todos nosotros tenemos pensamientos de avaricia, todos nosotros en alguna ocasión fuimos, o fingimos, ¿no? Sin embargo, ¿qué esperanza tenemos? Pues sí tenemos esperanza y tenemos remedio y tenemos solución. Y estos temas nos hacen reflexionar para identificar lo que está mal en mí, en cada uno de nosotros, y hacer algo para que eso no dañe nuestra vida espiritual. No podemos estar fuera de este mundo y esta situación, no podemos muchas veces evitar las críticas, la persecución, evitar tener enemigos o que nuestra propia familia sea nuestro enemigo cuando nosotros decidimos entregarnos a Jesús. No podemos evitar eso.
Sin embargo, podemos aceptar la invitación que Dios nos hace todos los días y todo el tiempo, que dice, toma mi cruz y sígueme, ¿sí? Dice, tú quieres ser digno de mí, entonces sígueme. ¿Y qué es seguirlo? Bueno, es que el tomar la cruz de Cristo y seguirle es sufrir sin queja ni pesar, ¿qué? La desaprobación de amigos, parientes, incluso de los hermanos en la iglesia, soportar con paciencia y humildad el reproche de los hombres. Eso es seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, pues, nos dice, bueno, ven, entrégame tus cargas, entrégame todo, y Jesús comparte nuestros sufrimientos, ¿sí? Dice, aquel que es llamado a llevar su cruz a fin de seguir a Cristo, tiene un supremo privilegio de compartir con él sus sufrimientos. Y nadie tiene mayor honor que podamos nosotros tener esta relación íntima con Dios, esta relación íntima con Jesús y permitir que así como Él venció en la cruz, que Él nos arrope, que Él nos tenga en sus brazos, que nos acompañe en todo el camino y que nos haga esa carga ligera, ¿no? Esos enemigos, esas burlas, todo eso que nos agobia, que Jesús lo tenga, lo desaparezca y podamos, pues ahora sí que disfrutar al lado de Dios a pesar de todo. ¿Qué otra cosa también podemos hacer si detectamos que somos egoístas, si detectamos que somos ególatras, envidiosos, celosos, etcétera? ¿Ok? Somos seres humanos, aceptarlo y ¿qué debemos de hacer? También ya aceptamos tomar, que sigamos a Jesús, aceptamos esa invitación y ahora nos vamos a someter al Espíritu Santo porque creemos en que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos todavía darnos más cuenta de los errores que cometimos, de los pensamientos turbios que tenemos y que nos vaya cambiando, ¿no? Dice aquí que al paso que nos sometemos al Espíritu Santo, todo el que tiene un sentido claro de lo que significa ser cristiano se purificará de todo lo que debilita y contamina. Amén. Esta es la solución, ¿sí? Someterse al Espíritu Santo y saber que es un proceso, ¿no? Que no es de que, ay, soy egoísta, ya mañana ya no voy a tener esos pensamientos, ¿verdad? Saber que el Espíritu Santo va a trabajar en uno y nos va a purificar de todo lo que nos debilita y nos contamina. Todos los hábitos de su vida, o sea, de la vida de nosotros que queramos cambiar, serán puestos en armonía con los requisitos de la palabra de verdad. Y no solo creerá, sino que se ocupará de su salvación con qué? Con temor y temblor, al paso que se somete a la acción modeladora del Espíritu Santo. Es decir, dejamos que Él pues, nos vaya moldeando, pero también nosotros debemos de hacer algo, ¿no? Y de todos los días decidir por Jesús, decidir y dejarnos transformar por el Espíritu Santo y ocuparnos de nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor, ¿sí? Y aceptar, seguir aceptando el llamado de Jesús a ser, a que nos cambie, ¿no? Y aceptarlo con sinceridad, a no ser hipócritas. Cuando está en el corazón, o sea, en nuestra mente, yo creo que todos nosotros ahorita estamos así, Señor, yo te quiero obedecer y ese es nuestro deseo. Cuando está en nuestra mente el deseo de obedecer a Dios y se hacen esfuerzos por este fin, ¿qué significa? Que no solo basta con desear, sino que se tiene que hacer ¿qué? ¿El esfuerzo de qué? De cambiar, ¿no? Dice que Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Sí, es decir, si yo estoy dispuesta a cambiar, si yo tengo ese deseo de ser mejor, de quitarme esos sentimientos, esas cosas que me llevan a la perdición, entonces Jesús acepta esa disposición y nos va a ayudar y nos va a llenar esa deficiencia, suplir esa deficiencia con sus propios méritos. Debemos entender, hermanos, que somos seres humanos, que tenemos vacíos emocionales, tenemos vacíos afectivos, tenemos traumas y que por eso muchas veces es muy difícil controlar
la forma en la que somos, pero Dios sí lo puede hacer. Y dice que Él va a suplir todo eso de sus méritos divinos. Pero, ahora sí que, híjole, pues hay que esforzarse, ¿verdad? Dice, no aceptará a los que pretenden tener fe en Él y sin embargo son desleales a los mandamientos, a lo que Él te está diciendo que necesitas hacer, ¿ok? Entonces debemos de ser congruentes. Queremos cambiar, sí, pero debemos de hacer esa fe viva, o sea, esa fe que sea activa. ¿Cómo? Pues cumpliendo y obedeciéndole a Él. Es decir, debemos de tener las dos cosas, la actitud, la disposición de cambiar y actuar el favor. Es decir, ok, sabemos que hemos pecado, que tenemos estos sentimientos que no nos dejan, que nos generan descontento, ok, está bien, estoy de acuerdo en eso, lo acepto, tengo la disposición de cambiarlo, pero todos los días voy a poner de mi parte. Si Dios nos va a transformar, Él lo puede hacer, pero también tengo que poner de mi parte, ¿sí? No solamente sentir arrepentimiento ni pesar, sino que de nuestra parte también está el querer y el hacer todo lo posible por abandonar el pecado, por detener esos pensamientos, y Dios va a hacer su parte, ¿sí? Dejar el yo, esto es algo que la lección nos dice, o sea, cualquiera que piensa y hace planes solo para uno mismo, ¿qué pasa? Carece de buen juicio delante de Dios. El evangelio del reino tiene el propósito de ¿qué? De apartar los pensamientos de los hombres para sí mismos y elevarlos a quién? A Dios. Cada vez que pensemos, que detectemos que eso no está bien, que nos está enorgulleciendo, que nos estamos sintiendo más que Dios, que sí podemos o que estamos sintiendo egoísmo, etcétera, parar esos pensamientos y decir, bueno, voy a pensar en Dios, en su voluntad, en los versículos que he estudiado, en lo que Él quiere para mi vida, y entonces de esa forma ahuyentar esos sentimientos negativos y pensamientos negativos. Y pues ser como Jesús, tener el carácter de Jesús. Jesús, ¿cómo era? Jesús era humilde, Jesús no era egoísta, Jesús no era avaro, Jesús no se vanagloriaba, Jesús vino a dar su vida por nosotros, Jesús vino a hacer todo por amor, no para que lo admiraran. Y así nosotros, ¿verdad? Debemos de dejar de buscar nuestros propios intereses y también voltear a ver al prójimo y ver lo que pasa, lo que necesitan las demás personas. Y algo sumamente importante que está en el siguiente versículo, que es Santiago, el versículo central de la lección, el 17 me parece, dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del mundo, sino la de Dios, llevan ante todo una vida como pura. Y además que tienen este espíritu de contiendas, este espíritu de conflicto, no, ¿verdad? Son como pacíficos, son bondadosos, son dóciles, son compasivos, imparciales y sinceros, es decir, no son hipócritas y hacen el bien. Entonces debemos de buscar que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, para que nosotros no seamos parte de las contiendas, ni de los celos, ni de los chismes, ni de todo eso que genera mal en nuestras familias, en nuestro entorno y en nuestra iglesia. Debemos de reflejar verdaderamente a Dios. Y como conclusión, dice así, que no olvidemos que no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centre en el yo. Que si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿qué debemos hacer? Olvidarnos de satisfacernos a nosotros mismos y tratar de ayudar a otros. Tenemos la oportunidad más en estos momentos en que podemos hablar del amor de Jesús. No tiene que ser literal hablar. Con tus talentos, con los dones que Dios te dio, tú puedes compartir el amor de Jesús a los demás, ¿sí? Si Dios te ha dado el don de sanar, pues tú puedes ayudar a un enfermo y con eso compartir, ¿no? Si Dios te dio el don de diseñar, pues tú puedes diseñar algo en las redes sociales, un mensaje para Dios. Si Dios te dio el don de cantar, puedes cantar y entonces hablar de Dios. Entonces, hay muchas formas en las que podemos dedicarnos a compartir el mensaje y dejar de centrarnos en nosotros mismos, ¿sí? Dice, haz todos los servicios que se presenten, lleva la carga de las almas sobre tu corazón y por todos los medios que estén a tu alcance, trata de salvar a los perdidos. A medida que nosotros recibamos el Espíritu de Jesús, el Espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, creceremos y daremos ¿qué? Frutos.
Las gracias del Espíritu madurarán en nuestro carácter. Tu fe o nuestra fe, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más grande y nuestras convicciones se van a profundizar y nuestro amor se va a perfeccionar. Reflejaremos más a Jesús, que es de un carácter puro, noble y precioso. Todos podemos ser de este carácter, todos podemos, si nos colocamos en las manos correctas, que es en las manos de Dios, y a través de su Espíritu Santo, Él nos permita llegar a ser así, puros, nobles y preciosos. No, no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayamos hecho, Él es Dios y Él puede cambiar hasta el corazón más duro. Simplemente es tener la disposición y hacer algo también todos los días por eso, porque Dios va a hacer su parte, Dios va a hacer su parte y entonces vamos a poder disfrutar de ese descanso, de esa paz que Dios nos ofrece, incluso en momentos difíciles. Bueno, pues con esto terminamos la lección y ahora voy a darle la palabra a Isaías.